La paradoja del CONICET. La ciencia llega al público, pero pierde presupuesto y personal. Mientras una expedición submarina del CONICET capta miles de espectadores, el sistema científico enfrenta despidos y recortes. ¿Puede sostenerse la ciencia solo con entusiasmo social? Y además, ¿es cultural o económico? El dilema de vivir con los padres a los 30. En Entre Ríos, el 42% de los jóvenes de entre 25 y 35 años aún no logra independizarse. Sueldos bajos, alquileres altos y la falta de políticas sostenidas complican el camino. ¿Es una elección de vida o una imposición de la crisis? Hoy se enciende el ventilador. 21:44, muy buenas noches, bienvenidos a El Ventilador. Aquí estamos en jornada de martes, iniciando una nueva semana en nuestra querida pantalla con esta propuesta que tanto nos gusta hacer. Rápidamente damos nuestra vía de comunicación. Mariano, buenas noches. Buenas noches, Guayi. Como todos los días, se pueden comunicar con nosotros a través del 343-505-4874. Muchas gracias. Buenas noches, panel, ¿cómo andan? Hola, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, arrancamos así, serios, porque incluso lo teníamos allí como última noticia en el noticiero, con una información muy triste y lamentable, Javier. Exactamente, 20:30, desde el Hospital San Martín, se ha confirmado este día martes que ha fallecido la suboficial de policía, que se está investigando la circunstancia en que se lesionó en la zona craneal ayer, justamente frente al 911 en el interior de su vehículo. Hay una investigación judicial y que ha ordenado ahora la autopsia para complementar los trámites que aclaren cómo se produjo el deceso, si se está frente a una autodeterminación, como todo parece indicar en la hipótesis inicial, o un accidente que pudo haberse registrado. Las condolencias, por supuesto, sí, hacia la familia policial. Familia porque, y familia directa y amigos. Claro, y esto refuerza un poco más este problema que hay con las autodeterminaciones en la provincia de Entre Ríos, en Argentina. Sería el caso número 160, más o menos, de autodeterminaciones en la provincia de Entre Ríos en lo que va del año. En caso de confirmarse esa hipótesis. Sí, un número muy alto, tremendo, y bueno, de esos 6, si se confirma que esto es una autodeterminación, 6 serían funcionarios policiales. ¿Sí, vale? No, eso, justamente que son 6 funcionarios policiales con ella. Claro. Bueno, no hace mucho tiempo abordamos el tema de salud mental, ¿no? Aquí en El Ventilador, sí, sobre la situación que se genera, donde también a veces, más allá de situaciones personales o familiares, no estamos hablando de este caso, ¿no? Claro, queremos aclararlo en particular, a veces la situación económica también, Todo influye. hay angustias, todo influye, ¿no? Sí, el estrés también. El estrés. Sobre todo en un oficial de policía, digamos, debe ser también un plus eso, ¿no? Un estrés. Y entraste en un tema muy delicado, Nacho, porque mucho se habla también del estrés laboral. Insisto, no digo que es este caso, pero ya que lo traes a colación, sí, porque a veces también en el abordaje, no solo mediático, sino digo en lo cotidiano, en grupos de amigos, en la sociedad, se subestima la situación de la salud mental, incluso cuando se habla así, ¿viste? Porque pidió licencia, entonces, y a veces en esa charla pagan justo por pecadores, cuando realmente el problema es fuerte y pasa a un segundo plano, ¿no? No cabe duda que esto forma lamentablemente parte del entramado social y actual que estamos viviendo, y en particular la situación de los funcionarios policiales y también de los funcionarios que integran el sistema penitenciario es especialmente complejo en su contexto laboral, porque ellos, sí, los funcionarios policiales tienen esa famosa ley del 2x48 o el 3x24, la verdad que nunca supe bien cómo es, que tienen unas jornadas extensísimas de trabajo y además son frecuentemente trasladados de modo tempestivo a otras localidades a prestar tareas, al igual que los funcionarios penitenciarios, y es una situación muy estresante, extremadamente grave para quienes la padecen, porque tienen que sufrir desarraigo y demás, y cobran muy poco. Son funcionarios que perciben una suboficial. No sé cuánto es el salario de una suboficial de policía, pero entiendo que son sueldos muy bajos. Quiero sacar el foco en lo policial, sí, y apuntar a lo que manifestabas de la situación general, porque en muchas profesiones
se sufre estrés. Y digo, no subestimar esa situación. El burnout, que se le dice, ¿no? Esto de estar quemado. Estar quemado. Porque esto de salarios bajos o que la plata no alcance o estar sometidos a una presión laboral, social, cotidiana es complicado y no hay que subestimar que alguien esté mal, ¿no? No, y no subestimar también, Guayi, me parece el tema de la dificultad de los vínculos, ¿no? La dificultad para vincularse de forma saludable, sana, ya sea con los familiares, con los compañeros de trabajo, eso... yo lo veo cada vez más difícil. Hay mucha gente que le cuesta, no sé bien por qué, pero vincularse de una manera... Se hace una bola de nieve, ¿no? Sí, ese. No, el aporte iba en el sentido de lo que mencionaban, una situación social generalizada de urgencias, que nos llevan a todo eso, a no llegar con la plata, a no llegar con los laburos, a no llegar a conversar, que es parte de lo que dice Nahuel también, y eso te... Lo hablábamos con un especialista que sea la importancia de hablar. Si te sentís mal, poder contarlo, decírselo a alguien, y que saques ese entuerto. Y que hay una cuestión que tiene que ver, que no me acuerdo quién lo mencionó, pero con el entramado social más que con situaciones individuales. Claro. Y debe ser, me parece, atendido o abordado en esa complejidad. La línea 135 es el número que está en pantalla, que es para una línea de asistencia gratuita para todas aquellas personas que necesiten justamente hablar con alguien, ¿no? Hay toda afortunadamente hay un trabajo de política de Estado de hace años también, desde salud mental. Se ve que habrán que retocar algunas cuestiones, incluso hasta nosotros los de los medios de comunicación, para ayudar y colaborar y concientizar de mejor manera, pero el camino es justamente encontrar la puerta de ayuda y de contención. Bueno, hoy lo conversábamos antes de entrar al aire, porque todo va cambiando. Hace muchos años que trabajamos en los medios, van cambiando los protocolos, la forma de comunicar. Antes, nosotros recordamos en la gráfica, 30 años atrás, 25, 20 años, no teníamos que hablar de esto, ahora sí hay que hablarlo, van cambiando las formas de decir, de mencionar una determinada cuestión o no, bueno, todo va cambiando y hay que ayornarse en ese sentido. Cierro con vos, Vale. Yo lo que quería decir por ahí es esto de apelar al buen uso de las redes sociales. Claro. Porque la confirmación, hace minutos nada más del fallecimiento de esta persona, sin embargo... Desde anoche circulaban despedidas, o sea, la verdad es que estamos pensando que hay toda una familia y toda la familia policial que está duelando a esta persona que falleció. Claramente. Entonces ver despedidas, ver que falleció todo el tiempo, la verdad que no tiene sentido, no se gana nada despidiendo a alguien que está luchando por su vida por muchas horas. Hoy por razones de tiempo también no podemos debatirlo y no es el eje del programa, pero también hoy hablábamos, decíamos, bueno, que las estadísticas es porque hay más gente, hay más casos, claro. Hoy se contabilizan y se mencionan, antes no, porque de hecho antes, por ejemplo, los medios con estos no entraban en la estadística porque no había que mencionarlo. Ahora sí, bueno, esto es una situación en cuanto a las estadísticas, ¿no? Un dato para aportar además. La mayor cantidad de esos casi 160 autodeterminación en Entre Ríos van entre los 20 y 35 años. Muy joven. Ahí está pasando algo que seguramente hay que trabajar con la gente que sabe, psicólogos y psiquiatras. Cambiamos de tema en la ronda de noticias, vengo para este lado, Ezequiel. Bueno, fue una de las noticias de la semana a nivel nacional, ¿no? Bueno, exacto, te estás refiriendo al veto presidencial a 3 leyes. El veto con B corta. Que fueron veto... No el veto de Alberto, o de Roberto, o de... Val. Claro. Veto Val, Capitán Veto. 3 leyes que fueron votadas, aumento jubilatorio de las jubilaciones y también el otorgamiento de un bono, la ampliación de la moratoria jubilatoria y la emergencia en discapacidad. 3 proyectos de leyes, o 2 y 1 doble, que es el de las jubilaciones, que fueron votados por mayorías importantes, tanto en diputados como en Senado, tan importantes que superaron los 2 tercios. Sí. De vuelta, ¿por qué mencionamos los 2 tercios? Porque... Dale, contá cómo es el proceso ahora también. Exacto, porque estos proyectos estas leyes, todavía no promulgadas, pero estas leyes fueron vetadas por el presidente al filo del tiempo posible, es decir, el domingo a la noche, se publicó el lunes a la mañana en el boletín oficial. ¿Qué pasa ahora? Inicia un proceso en el que el Congreso de la Nación, el Congreso de la República, puede rechazar los vetos presidenciales. Para que se puedan rechazar los vetos y queden firmes los rechazos,
deben hacerse estos rechazos en ambas cámaras y en cada una de ellas... Tiene que tratarse nuevamente en las cámaras. Tienen que tratarse los vetos, no los proyectos. Sí, claramente. Pero en definitiva lo mismo, y tienen que ser rechazados por 2/3. ¿Okay? ¿Qué pasa si esto ocurre? Bueno, si esto ocurre, se quedan firmes las leyes. Claro. O se rechaza el veto, quedan firmes las leyes. En última instancia, se termina ahí. Ya el presidente no puede volver a vetar. No puede volver a vetar, pero puede eventualmente... está muy opinado que pueda hacerlo, pero él anticipó que lo puede judicializar. Acá Corín entonces levanta la lapicera, pero el presidente dijo eso, puedo judicializarlo. Y perdón, Javier, estos tiempos de las cámaras, pienso en las elecciones. Mirá, déjame dar dos... ¿Hay tiempo o no para dar 2 fechas. Que esto ocurra? Déjame dar 2 fechas o alguna más, pero mañana, 6/8, hay sesión en diputados. ¿Se va a tratar este veto? No se va a tratar mañana, seguramente. Puede pasar para la siguiente, que sería el 20 de agosto. Es probable. ¿Por qué es probable? Porque en esa sesión pueden entrar proyectos de ley que tienen media sanción en diputados y que impulsan los gobernadores, que tiene que ver con ATN, impuesto a combustible, los proyectos del federalismo. Le dicen. Bueno, si se tratan ahí, es como que el quórum estaría asegurado. ¿Por qué? Porque retrasa lo otro. No, claro, porque si consiguen el quórum para esto, queda muy mal, para lo otro queda muy mal no tratar esto. Claro. De todas maneras, esto se da antes de las elecciones, que son las nacionales del 26 de octubre, aunque hay otras previas que no impactan Entre Ríos, pero sí en las noticias nacionales, que son las de septiembre en la provincia de Buenos Aires, y todo eso juega. Que es como un índice muy alto a nivel nacional. Sé que todos quieren hablar, pero cierro con esto nada más, que me parece importante. En el medio de toda esta negociación política y conveniencia sí, conveniencia no, está vetado la emergencia en discapacidad, está vetada la moratoria y está vetado este aumento de poquito dinero para los jubilados. Estas imágenes corresponden también a la protesta en ese sentido. Se necesitan 87 votos para que el veto se haga realidad. Desde las especulaciones marcan que dentro de esos 87 votos, ¿qué va a pasar con la patria chica, con los legisladores de Entre Ríos? Sobre todo del oficialismo, del sector del gobierno, de Frigerio. Aparentemente habría sintonía con Casa Rosada. O sea que estarían dispuestos a ir en contra de lo que decía recién Ezequiel. Bueno, de hecho, Javier, todos los legisladores que responden al gobernador Frigerio votaron en contra del aumento, digamos, tanto los diputados como los senadores. O se abstuvieron o se ausentaron en el caso de los 2 senadores que responden al gobernador. Cambio de tema, hemos hablado de Vale, porque bueno, hay una investigación en curso en una escuela, Valeria. Exactamente. Una maestra que da clases en 3er grado de una escuela de Avenida Almafuerte fue denunciada por discriminar a dos alumnos de 7 años con discapacidad. Uno de ellos es autista y el otro tiene problemas motrices, así que él se maneja en silla de ruedas en la escuela. ¿Hubo un audio? ¿Cómo fue el tema? Exacto. ¿Cómo se enteran? La verdad que de la forma que reciben el audio el grupo de WhatsApp de padres, es una locura, porque en realidad ella se equivoca. ¿Quiere mandar un audio a alguien? Quiere mandar a otro destinatario y lo envía al grupo de padres de WhatsApp. Ese es el audio al que hoy circuló. Y atacaba a los niños. Atacaba a los niños, era muy despectiva, hablaba de problemas de aprendizaje, bueno, toda una serie de cuestiones. No importa, una falta de empatía y lo despectivo de los términos que utilizaban eran, digamos, la verdad que muy doloroso para cualquiera, imagino para esos padres. Yo estuve hablando con Amaru Méndez, que es la representante de Neurosea. Ella está en contacto permanente con las mamás de estos chicos. Bueno, en realidad 2 cuestiones. Uno, un repudio total a lo que ocurrió, pero además me comentaba que a partir de esta denuncia, la cantidad de papás de todo el interior de la provincia que se han comunicado con ellos y han comentado un montón de situaciones que por ahí los papás no se animan a comentar en esta cuestión de tener miedo a represalias. Porque bueno, uno tiene que pensar que el chico queda 5 o 6 horas dentro de la escuela y quienes los cuidan, protegen, son los docentes. Bueno, finalmente está la denuncia por discriminación hecha. Desde la departamental de escuelas se dijo que una vez que recibieron esa denuncia, se comunicaron con la escuela, hablaron con los docentes, con la docente, en un trabajo reflexivo. El problema es que a los papás no les alcanza.
porque ellos dicen que ya venían teniendo problemas con esta docente, que otros papás también se han manifestado a partir de esto y que como mínimo quieren una disculpa y no la han tenido, ni siquiera una disculpa. Que hay mucho biribiri y mucha zaraza de parte de las autoridades de la Departamental de Escuelas y del Consejo de Educación. Tomaron sí la denuncia. Hoy hablé con los papás de estos dos chiquitos. Los chicos no van a la escuela porque están como afectados emocionalmente, choqueados, le hacen el vacío, pasan cosas raras en esa escuela y la docente sigue dando clase. Claro, ellos lo que plantean es un chiste lo que está pasando. Que por qué la docente apartarla, eso piden. Sí, pero exactamente. Está todo al revés. Ok. 21:59 en esta jornada de martes, de esta cámara estoy, 11:06, como el tema de Fito Páez, la temperatura. Nos vamos al stream, porque allí están Teo y Dalila en el 11 Radio Stream, reaccionando ante nuestro programa. Hola chicos, ¿cómo andan? Buenas noches. ¿Cómo andas, Guayi? Buenas noches. Hay un tema hoy que abordamos aquí que los toca de cerca por franja etaria, ¿sí? El tema de, bueno, que los jóvenes les cuesta irse de sus hogares, de independizarse en este sentido en cuanto a la convivencia con su familia de origen, ¿no? ¿Qué opinan al respecto? ¿Por dónde pasa la cosa? ¿Cuestiones económicas, emocionales? ¿Son nuevos modelos de la sociedad? ¿Qué onda? Yo creo que la economía es el mayor hoy preocupación de nuestra franja etaria y los que tienen la posibilidad y se pueden ahorrar un alquiler vuelven a vivir con los padres. Pasa por ese lado, sí, Teo. Bueno, como persona que está en proceso de independización, yo lo que le quiero decir a la gente que está en ese plan, ¿no? Especialmente a los jóvenes de 25 a 35, es que no se vayan de su casa, no. Yo no sabía en el quilombo que me estaba metiendo, no sabía en el quilombo que me estaba metiendo, así que ya estoy completamente arrepentido. Esto era la mayoría de edad, no la quiero entonces. Aprovechen al máximo la comida ahí de la familia, ¿no? Y no tener que estar haciéndose cargo de tanta responsabilidad. Sí. O si no, fíjense cuánto está una heladera, cuánto está una cama, ¿no? Viste todas las cosas que uno necesita. El alquiler también, lo que te piden para entrar. Es un tema, porque claramente lo que ustedes manifiestan no solamente es el alquiler, es vestir la casa con necesidades básicas del consumo, ¿no? Una heladera, una cocina, una cama. ¿Y qué tema cuando no tenés la opción? Que si te tenés que venir a estudiar acá, no tenés mucha opción. Otro tema que en ese sentido tiene que ver, porque a veces la relación laboral no está en blanco, no tienen tarjeta, no pueden tarjetear para comprarse un mueble, por ejemplo. Pasa. Claro. Mamá y papá juegan titular ahí. Claro. Ahí juegan la tarjeta de los padres. Claro. Ahí sí, ya está, digamos, la tarjeta de mi hija la tengo totalmente usurpada. Sí. Comparto con Teo ahí. Sí. Bueno, ustedes entonces dicen que ponen el foco, no es una cuestión de época, decir, no, los pibes no quieren salir de sus casas y es por una cuestión de guita. Sí, hoy en día para, digamos, la persona joven está complicada realmente. Yo creo que la economía es el mayor factor. Algunos también lo eligen por comodidad, pero creo que hoy la economía es lo que más mueve. Si tienen la opción, lo eligen mucho. Sí, el desfasaje también que hay entre sueldos y alquiler. O sea, no puede ser que un alquiler te valga, en algunos casos, más de la mitad de un sueldo. Sí, el 60% del sueldo. Distinto es, en algún caso, que por ahí estás en pareja y querés ir a convivir y ahí juntás dos sueldos y bueno, o el amor puede más y la peleamos y vamos como sea. Sí, o juntarse con amigos también, conozco muchos casos. Mucho. Sí, juntarse con amigos. Se juntan de a 4, ponele, se van a vivir en una casita, digamos, dividen alquiler. Y bueno, eso también es como una... Sí, yo cuando era joven me tenía que ir a casa, me fui con un amigo a compartir alquiler. Y después cuando decidimos estar en pareja con quien es mi esposa, bueno, nos fuimos con lo que había, a un monumento chiquitito así, y a comer arroz, pero no hay otra. Si no, yo te digo algo, Teo, si esperás el momento indicado no va a llegar nunca, Queda viviendo hasta los 40. Yo ya me metí de lleno, yo ya me tiré la pileta, ya no tengo vuelta atrás. Ya estaba barriendo la vereda, ¿viste? Ya tengo una heladera en casa y la tengo que terminar de pagar todavía. Así Chicos, que bueno. besos enormes. Nos vemos. Ahí estaban Dalila y Teo y Dalila en el stream de El 11. Qué lindo, qué frescura, qué juventud. 22 no quiere decir que nosotros no tengamos esa frescura. Por favor, por favor. El otro día salimos a tomar algo. Le mando un beso grande a la distancia a Anita, que se fue de viaje, entonces vamos juntos. Se puso picante la charla, me encantó, las franjas etarias ahí intercambiando. La franja etaria, está muy con esa. Y sí, está muy con esa. Es interesantísimo lo que piensa uno de 30
1,30, 1,50, 1,40, está buenísimo. Bueno, repetimos la vía de comunicación, Marian, dale, por favor. Para comunicarse con nosotros y mandar su WhatsApp al 343-505-4874. Me gusta. Linda pilcha, la de hoy, la de Javier y la mía. ¿De dónde es? Noche de martes y la ropa es de hombres. Washington Marisco y Javier Aragón se visten en de hombres. Una elección muy personal. La Martina, Daniel Hecher, Oxford Polo. De hombres, el nuevo local está en Cervantes 127. Muy bien, entonces, hablando de casamiento, estoy para renovar los votos hoy. Espectacular, muy bien. Sí. Para renovar los votos. ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! Para hacer la propuesta está. Claro, exactamente. Bueno, mirá. Virginia, ¿qué le pasa a Virginia? Virginia, viva el amor, Virginia. El casamiento la sensibiliza. Bueno, los zapatos, ¿dónde son? Queremos ver el calzado que es de Better. El calzado para toda la familia está en Better. Buscar el local más cercano a tu domicilio. Abrí tu cuenta personal con tu recibo sueldo y además podés comprar desde cualquier punto del país. Visita el sitio web www.betterstore.com. Muy Marty McFly, Nacho, ¿eh? El agujerito que tiene. Esa es Hash Papi, es espectacular. Nos vamos rápidamente a la pausa porque en el próximo bloque abordamos el tema CONICET con la Estrella Culona, porque así le pusieron, ¿no? Estamos ya pasadas las 22. Y Gary. La de Bob Esponja, Gary y demás. Bueno, ¿qué pasó con esa transmisión? Que, bueno, fue un antes y un después y las paradojas, ¿no? Porque por un lado, albricias, espectacular todo, y sin embargo el CONICET ha pasado por un momento complicado. Está luchando el descenso. Está en el fondo. Está en el fondo del mar, justamente, ¿eh? Bueno, pausa, ya volvemos, 22:05, dale. Bazar Tiago, artículos para el hogar, regalería, limpieza y mucho más. Los Jacarandáes 23 en Oro Verde, todos los días, 3 cuotas sin interés. Te esperamos. El Rey del Pollo. Más de 30 años brindando calidad, calidez y los mejores precios en nuestros productos. Pollo, papas fritas, ensaladas, pizzas, variedades de empanadas, tartas. Lo esperamos como siempre en Avenida Ramírez 2464 a pasitos de las 5 esquinas. Haga su pedido al teléfono 423-0178 o por WhatsApp al 343-456-4895. El Rey del Pollo. En Entre Ríos, tu esfuerzo cuenta. Por eso desde el gobierno te acompañamos con la eliminación de tasas provinciales, con impuestos por debajo de la inflación y con medidas de alivio que protegen la economía familiar. Acompañamos a la producción, a la industria, a las pequeñas empresas familiares y a los jóvenes que proyectan y emprenden. Recortamos los gastos de la política y priorizamos el apoyo al trabajo y al desarrollo. No son solo decisiones aisladas, es un compromiso y lo cumplimos con acciones concretas. El esfuerzo nos une. Juntos hacemos crecer a Entre Ríos. Gobierno de Entre Ríos. Disfruta del CAE todo el año. Decile a tu amigo socio que te presente. Y ambos reciben un descuento del 40,2% por 2 años. Comunicate ya al WhatsApp 343-4682-243. Pacto Amigo. Un pacto para ganar. El CAE. El club que querés. ¿Te quedaste sin agua segura? Llegó el servicio Takeaway de Agua Nuestra. Reemplaza tu bidón vacío de 12 o 20 litros en los puntos de venta más cercanos. Takeaway de Agua Nuestra. El agua segura, siempre a tu alcance. El islote Curupí es un sueño hecho realidad. Desde 1995, la Asociación Ambientalista Añangarecó en Derejé trabaja para la educación ambiental en nuestro río Paraná. Esto es posible gracias a la colaboración de muchas voluntades. ¿Te sumás a colaborar? Dona al alias islote.curupí.
22 horas 8 minutos en toda la República Argentina. Continuamos haciendo el ventilador y presentamos nuestro informe que tiene que ver con el próximo tema. Mientras el CONICET pasa por un momento de popularidad a partir de esta transmisión en vivo, de este live, desde el fondo de las aguas de Mar del Plata, paradójicamente no tiene presupuesto, los empleados tienen incertidumbre. Vamos a compartir, hay despidos, vamos a compartir el informe disparador. Dale. La paradoja del CONICET. La ciencia llega al público, pero pierde presupuesto y personal. Una expedición científica del CONICET en el fondo del mar capturó la atención de miles. Imágenes impactantes, criaturas desconocidas, una estrella de mar convertida en meme y más de 50.000 personas siguiendo en vivo la transmisión desde 4.000 metros de profundidad. La ciencia, por un momento, logró lo impensado: emocionar, fascinar, volverse viral. ¿Puede este fenómeno ayudar a valorar el trabajo de quienes investigan cada día, muchas veces en silencio? Mientras el conocimiento se vuelve espectáculo, el sistema científico argentino vive una de sus crisis más profundas. Más de 4.000 empleos perdidos entre 2023 y 2025, más de 1.000 solo en el CONICET. ¿Qué futuro espera a la ciencia en un país que aplaude sus logros, pero recorta a sus investigadores? Recibimos aquí en el ventilador, es un gusto tenerlas como invitadas esta noche, a Jimena Franco, que es investigadora del CONICET y doctora en ciencias biológicas, y a Gretel Schneider, investigadora del Instituto de Estudios Sociales, el INES, que funciona bajo la supervisión del CONICET, y la UNER es doctora en ciencias sociales y colega licenciada en comunicación social. Bienvenidas, chicas. Muy buenas noches, ¿cómo andan? ¿Bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo nos interpeló a ustedes el vivo y la repercusión? Bueno, yo creo que fue en primer lugar, un entretenimiento masivo y en general llama la atención que la ciencia cobre este lugar, ¿no? Y que ustedes sabrán que es difícil instalar temas en la agenda, y en este caso que un tema, digamos, que tenga que ver con las ciencias esté en boca de todos y que tenga semejante repercusión y que sirva también como un entretenimiento para toda la familia. Y a su vez, hoy hablábamos con Jimena en relación a que es una transmisión que propone otra temporalidad, ¿no? En la vida que vivimos y en las emociones que nos va generando este tipo de imágenes, este tipo de investigaciones, que a su vez están siendo en el mismo momento en que la estamos apreciando, ¿no? Ahora, poniendo en contexto de la problemática que tiene hoy el CONICET, con todo lo que hablamos en el gobierno nacional y demás, no sé, pienso en el veto de Milei a las leyes y la protesta, una manifestación. Esta vendría a ser como una manifestación en la calle del CONICET, pero como diciendo, mirá lo que hacemos. ¿Es un mensaje así de protesta también? ¿Se puede traducir? No digo que fue el objetivo, pero que puede haber desencadenado algo así o no. Yo creo que toda acción es política, ¿no? Pero la intención es mostrar la pasión que tenemos a investigar. Y obviamente frente a nuestro trabajo hay una actitud, hay un pensamiento y hay un mensaje, que este tipo de investigaciones que estamos disfrutando todos no se pueden realizar sin un financiamiento, cuando tenemos los proyectos cortados, cuando tenemos colegas que se están quedando sin trabajo, cuando hay poco personal. Entonces nos da este espacio para contar un poco lo que nos está pasando, lo que estamos viviendo, pero creo que la intención inicial no fue esa, sino que es compartir, y también lo veo como algo bueno porque nos recuerda que la ciencia es algo lindo, que se puede disfrutar, que no siempre tiene que tener una aplicación inmediata, sino que el conocimiento es algo bueno y que es de todos. Nos recordó ver el fondo marino de Argentina, nos emociona, nos recuerda que es parte de nuestro patrimonio, que es parte de nuestro país.
y es buenísimo que abra estos espacios de debate. Está claro. Acá también está la democratización del conocimiento, ¿no? Que bueno, que de una forma, bueno, gracias a financiamientos que los investigadores tenemos que ir gestionando para poder investigar, es que también es posible eso, esa accesibilidad y, como digo, la democratización de un conocimiento que tiene que ver con lo nuestro, con nuestros recursos naturales que se transforman con todos estos materiales audiovisuales en patrimonio cultural. Correcto. Javi. Sí, ustedes son muy jovencitas. Ustedes, con todo lo que están contando, me hacen acordar cuando yo era más gurí y miraba a Jacques Cousteau por la televisión. Sí, yo miraba a Jacques Cousteau. Bueno, yo me siento contento. En Canal 7. Claro, porque son una especie de los herederos de Jacques Cousteau. Y venían en los videos, en las revistas Conocer y Saber. Bueno, yo quería saber, más allá de lo desaguisado en Milei y todo este triste panorama que hay con el tema presupuestario, ¿cómo está ubicado el CONICET hoy a nivel mundial, en un ranking? Porque lo que están haciendo es una especie de Jacques Cousteau en el tiempo. Y en el último ranking de Simago, y en los últimos años también, CONICET está primero en Latinoamérica. ¡Qué orgullo! Está muy bien rankeado. Por ahí comentaba lo del fondo del mar. Yo trabajo en paleontología, estudio árboles petrificados que vivieron hace millones de años. Y muchos de los materiales que estudio son de Entre Ríos. Y un poco me despierta cómo nosotros podemos transmitir esa pasión que es de acá, que es parte de nuestro... Ella hablaba del patrimonio cultural y me lleva al patrimonio paleontológico, al patrimonio biológico que tenemos. Hay muchísimos colegas que están trabajando en la provincia, que estamos estudiando para conocer más sobre la biodiversidad actual y sobre la biodiversidad pasada, y bueno, en muchísimas otras áreas, en arqueología, ella que está en ciencias humanas, y que lo que queremos brindar son herramientas a la hora de tomar decisiones, conocimiento, bueno, todo lo que implica la ciencia. Cuando éramos chicos íbamos al Arroyo del Sauce y Arroyo de las Conchas a buscar fósiles. Bueno, ya ni debe quedar, pero en esa época encontrábamos un montón, árboles petrificados. Sí, quedan, pero son patrimonio vértebras encontrábamos también un montón, sí. Claro, qué lindo, de la qué lindo. provincia, entonces hay que dar aviso al museo. Sí, bueno, estoy hablando 40 años atrás. No circulaba esa información. 40 años atrás, era la salida. Era la salida, lo devolvía, mirá, acá está la piedra y quedaba... Lo que pasa es que cuando sacamos los fósiles se pierde la información de dónde proviene. Claro. Entonces ahora es muy importante dar aviso. Sí, extractivismo se llama, digamos. Exactamente. Y es penalizable. Claro, estaba hablando que los gurises y hacíamos eso. Y les quedaban ahí. Mirá que... o no, vale, vos, Villurquiza. La balsa de Villurquiza. Y es la forma de descubrir el mundo también, ¿no? Sí, tal cual. Nacho, perdón. Sí. Bueno, este streaming ha demostrado que, además de democratizar la ciencia, ¿no?, y el acceso a nuevos públicos, ha demostrado que la ciencia puede ser atractiva, divertida, popular, profunda, con gente que sabe un montón y que está apasionada por lo que hace. Eso yo creo que es algo a registrar, en mi versión de Patricio. Memes. Bueno, y yo quería preguntarles a ustedes cómo les cae o cómo les sienta, por un lado, esto que la ciencia va más allá o sea, lo hacen por sus propios medios muchas veces, como decían, esto de que constantemente es denostada desde el poder político, digamos, hoy en día en esta gestión, y además, por otro lado, la parte positiva, digamos, ¿cómo les cae a ustedes que los niños estén jugando a estas cosas, haciendo sus propios streaming con juguetes y demás? Digamos, ¿cómo les llega a ustedes como científicas, digamos? Bueno, por un lado, yo creo que este desprestigio que está sufriendo todo el sistema de ciencia y tecnología, de producción de conocimiento, porque no estamos hablando solo del CONICET, también estamos hablando de las universidades, creo que viene también en relación a como un engranaje de todo el sistema productivo y cultural en general, digamos, ¿no? Y por otro lado, es muy estimulante que las infancias estén preguntándose qué tengo que estudiar
para poder hacer esto, ¿no? Entonces acá se valoriza también la importancia que tiene una carrera, la importancia que tiene el estudio, la importancia que tiene el esfuerzo, la importancia que tiene pensar en qué puedo hacer yo a futuro, que también es un paradigma que viene, bueno, que viene siendo destruido, que viene siendo desvalorizado y que, bueno, y que esta es una oportunidad en muchos sentidos. Cori. Creo para quienes nos dedicamos a esto, ¿no? Justamente vinculado con eso, hace un par de semanas tuve la oportunidad de conocer una médica que trabaja en Buenos Aires en una agencia de seguros y me contaba ella, vos sabés que yo soñaba con ser bióloga. ¿Y qué pasó? ¿Dejaste tus sueños? Y no, lo que pasa es que tengo algo seguro acá en Cava, cobro bien, entonces me da miedo tirarme como a una pileta vacía. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se hace a esto en este contexto de incertidumbre, ¿no? Y de este panorama tan negro que aparece desde lo económico, desde el Estado, para motivar a aquellos jóvenes que inician su carrera y sueñan con ser investigadores? Yo creo que una incertidumbre siempre va a tener en todas las carreras y que nosotras y muchos de nuestros colegas somos privilegiados de poder trabajar en aquello que nos genera pasión. Porque así como ustedes disfrutan de ver el streaming, yo disfruto de ver un leño fósil a un microscopio. También disfruto del streaming, pero claro, la ciencia genera pasión. Y creo que eso es un gran empuje y por eso seguimos luchando y por eso trabajamos lo que trabajamos con los sueldos que tenemos. Y por ahí cuando él hacía la pregunta anterior pensaba en la gran paradoja. Claro. Porque estás entre esa lucha por un desfinanciamiento, por no tener los fondos para hacer lo que te gustaría, por no tener los recursos, y por otro lado la pasión que genera hacer lo que hacemos. Y también pensaba, a raíz de lo que ella decía, la importancia, el financiamiento de las universidades, ¿no? También, porque estamos hablando de por sí la investigación y la ciencia están muy vinculadas a las universidades y las universidades son el futuro, es lo que permite, sobre todo las universidades estatales, a quienes no tienen acceso a la educación, a poder seguir estudiando, pensar en una carrera, a formarse. Sí, y ese financiamiento también no te deja avanzar científicamente también en material para poder laburar, más allá de la capacitación. El capital humano que nutre la investigación después. Sí, no, un apunte respecto del proceso científico, porque a veces una de las muchas discusiones que se da o que propone sobre todo, bueno, la administración Milei, por decirlo de algún modo, es entre la ciencia aplicada y la ciencia no aplicada y panfletear algunos títulos de investigaciones o diciendo esto no sirve para nada. Creo, Jimena, que algo empezabas a decir en una de las primeras respuestas. A veces las investigaciones científicas tienen resultados cuya aplicabilidad por ahí no son inmediatas, pero después se puede retomar y puede servir para otra cosa, o ese investigador o científico no aplica tal solución a un problema o a tal, pero descarta una hipótesis y va por otro lado. Pero la comunidad científica lo toma en otro lugar de Argentina, en otro lugar del mundo. Eso me parece también importante, si alguna puede decir algo. Bueno, sí, en relación al comentario que vos haces y al caso que vos te referís, bueno, la tarea del investigador tiene muchas instancias. Hacemos trabajo de campo en territorios, hacemos trabajo de campo con personas. En el caso del Instituto de Estudios Sociales, trabajamos ruralidades, trabajamos género, trabajamos educación, trabajamos comunicación, trabajamos uso de tecnologías en Entre Ríos. Trabajamos historia de Entre Ríos, historia productiva de la provincia. Y bueno, y muchas veces, como vos decís, no encontramos un correlato directo en las políticas, pero hay un conocimiento que se está produciendo, que está en movimiento
Y ese conocimiento está disponible para ser utilizado, para ser discutido, para ser revisado. Y por eso es que también tenemos distintas instancias, los investigadores y las investigadoras, que tiene que ver con discusiones en congresos, con discusiones en jornadas, en workshops. Y luego ese trabajo tiene que madurar un montón para ser publicado en revistas, en libros, en capítulos de libros. Y el trabajo del investigador es así, digamos, es un trabajo que está conectado a los diversos territorios, sociales o no, y luego tiene todo un proceso de diálogo teórico, digamos, porque contrastamos, ponemos en discusión las teorías sociales con las teorías académicas, y en ese sentido, bueno, tiene luego muchos ámbitos, muchos contextos en los que es revisado, repensado, y bueno, y muchas veces quizás no nos leen acá en nuestro propio territorio, pero nos leen en otro lugar, y eso tiene un correlato. Y bueno, cuando se hace público un trabajo nunca sabemos a dónde va a llegar. Tal ¿no? cual. Me quedan 5 minutos, Sí. nos quedan... Tengo Vale y tengo Nahuel, dale. Silvina, hablabas del tema de los salarios. ¿Cuánto cobra un investigador del CONICET? Eso por un lado. Y por otro, preguntarle por las investigaciones en curso. ¿Qué pasa a partir de estos recortes? ¿En qué situación queda? Bueno, el tema del sueldo de un investigador de CONICET es muy difícil porque varía de acuerdo a las categorías y varía de acuerdo al lugar. Cuanto más te alejas de Buenos Aires, sube un poquito. Entonces, es muy difícil encontrar dos recibos de sueldos iguales. Pero lo que te podría decir que una beca, justamente hoy estábamos hablando, está alrededor de los 900.000. Que implica exclusividad, ¿no? Que implica exclusividad. Que esto no es se muy puede importante. Claro, 900.000 y no podés trabajar en otro lugar. Y podés Claro, tener y solamente un cargo simple en la universidad. Y la jerarquización está bastante planchada, o sea que de ahí van subiendo, pero es muy poco lo que... Bien. ¿Y la otra pregunta era? Y el tema de los proyectos y las investigaciones en curso, ¿qué pasa con este recorte? Bueno, es un gran problema porque actualmente los proyectos están frenados, no estamos recibiendo el financiamiento. Entonces, ahí hay muchos panoramas porque... Por ejemplo, los grupos que trabajan en experimentación, que tienen insumos que vienen del exterior o quienes tienen que hacer campañas grandes, tienen un costo de investigar mucho mayor, entonces es heterogéneo. Y pasa que hay grupos que ya tienen frenadas las investigaciones, que no pueden seguir adelante. Como digo, la situación no es la misma en todos los equipos, depende mucho con qué se trabaja. Mi caso particular, por ejemplo, los leños petrificados, los árboles fósiles, se tienen que hacer cortes al microscopio y no se pueden hacer en la provincia, no hay equipamiento que lo haga. Y la última vez que fue hace un año que mandamos a cortar, cada corte salía 10.000, pero 3 cortes estaban 30.000. Perdón, hay que hacer 3 cortes por árbol, por leño. O sea que alrededor de 30.000. Una tesis doctoral... ¿30.000 pesos o dólares? Pesos, pero una tesis doctoral lleva 40 fósiles para arriba. Claro. Entonces, la cifra... Contra sumar, claro. Vinculado con eso, ¿puedo Sí. hacer un pequeño aporte? Sí. Bueno, Dale, por eso dale. quiero sumar a esto de este amor al conocimiento y a la pasión que vos decís que tenés. O sea, confrontado con la estrepitosa y negra realidad que se está dando, la gente tiene que saber que investigar y conocer es un trabajo que genera derechos, que genera, por supuesto, obligaciones y que al conocimiento debemos acceder, digamos, todos como sociedad, y para que se democratice se tiene que sostener. Es decir, no podemos apostar a la ciencia porque hay individuos e individuas que les encanta y son apasionados y son capaces de ir a trabajar gratis. Y esto lo digo porque recién una compañera te preguntó cuánto ganan y vos no dijiste, pero yo sé, porque me han comentado, que son bajísimos los sueldos de quienes investigan en el CONICET. Entonces, la verdad es que hay que hacer un poderoso llamado de atención desde afuera y desde adentro para que realmente se siga financiando el conocimiento a la ciencia como la única forma posible
o una de las pocas formas posibles para avanzar como sociedad. Es una realidad en muchos ámbitos argentinos. De soberanía. Totalmente. En muchos ámbitos argentinos lo que pasa con la ciencia y también esta situación de que muchas cosas son derecho, en información también, ¿no? Y pasa lo mismo. Nahuel. Sí, bueno, preguntarles cuál es la perspectiva en el corto y en el mediano plazo para el CONICET y para la ciencia en general en la Argentina. Un poco ya lo dijeron, pero bueno, me imagino que con preocupación y creo que un mensaje de acompañamiento a la gente que por ahí no está vinculada directamente o no tiene un familiar en el CONICET o en la universidad, la necesidad de que un país tenga, ¿no? un Estado que invierta en ciencia y en tecnología. Bueno, el panorama es de resistencia y también de necesidad de reacciones de la ciudadanía en relación a la importancia que tiene no solo lo que hacemos, sino también la educación en general, ¿no? Todos los espacios públicos de producción de conocimiento, de producción de libertades de pensamiento, ¿no? A eso es lo que directamente creo que se está atentando, ¿no? 30 segundos, Javi, dale. Más allá de los desaguisados de Milei, insisto, hay una realidad a nivel mundial y no sé si en Argentina. Mañana la empresa Barisco Aragón, una empresa naviera, pesquera. No adelante lo que vamos a hacer, Javier. Quieren invertir para que investiguen el río Paraná, el río Gualeguay, el arroyo Nogoyá. Voy y les quiero poner la plata. ¿Se puede hacer o no? En la facultad, en la universidad. Bueno, yo no te puedo decir directamente cuáles son las normativas de nuestro territorio. Porque el Estado está cambiando. Pero tenemos una investigadora, que se ocupa de eso. Como pasa en todo el mundo, quiere colaborar. ¿Se puede hacer o no? Y no debería poderse. Yo no CONICET no se acepta donaciones. Bueno, eso me parece que hay que modificarlo. Que fue como el debate, pero... Hay que modificar eso. Pero eso no es una decisión... No de ustedes, obviamente. Pero incluso vos decís por fuera de CONICET. Claro, viene la empresa naviera. Quiero $2 millones. Nosotros tenemos exclusividad. Por eso me parece que también hay que adaptarse. No, él dice por fuera de CONICET. Que quiere investigar, una empresa que quiere investigar el suelo argentino. Ese es el problema también del estudio, no sé cuál es el límite del suelo argentino, no sé. Tengo que cerrar. Sí, Jimmy, dale. No, que el ejemplo es el que estamos viendo del Fondo del Mar, que mediante un proyecto se puede donar. No deben ser donaciones, o sea... Qué lástima. Hay figuras que lo permiten. Y a través de la agencia de investigación habrá que modernizar un poco la legislación también. En las universidades sí hay cátedras que permiten proyectos, el INTA trabaja en interconexión con empresas, el trigo transgénico, resistente a la sequía, es un desarrollo privado, hay investigación privada. Seguro. Sacamos el submarino, se terminó el tiempo, 22:31. Jimena, Gretel, gracias infinitas por haber estado esta noche. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Gretel, verte. Muchas gracias. Bueno, vamos cerrando este bloque. Se viene el próximo tema de debate. A ver, gente joven, ¿por qué no se va de sus casas? Jovencitos. Bueno, un rato lo hablamos. No, te hablaba vos, Ezequiel. Jóvenes, dijo. ¿Te fuiste vos? No. Qué malo que. Bueno, vamos a Morena, dale. Auspició este segundo bloque Morena y Morena Impresiones en 3D. Objetos personalizados, mates, llaveros, objetos decorativos, juguetes, articulados, souvenir. Vos lo imaginás y nosotros lo creamos. Seguimos en Instagram como Morena-C3D. WhatsApp al 343-406-6175. Tengo un lugar para recomendarle a mi amigo Javier Aragón, que le gusta andar por zona Paraná Campaña. Ahí tengo un lugar en María Grande. Garden Club se llama, Javier, para que vayas a comer. ¿Vas a ir? Bueno, te recomiendo. Mira lo que es Garden Club en María Grande, abierto de jueves a domingo. Mira. Un muy lindo lugar para visitar, se llama Garden Club. Club de jardinería, bracería, sandwichería. Abierto de jueves a sábados por la noche, domingos al mediodía, parrilla completa. También podés llevar tu pedido. Tenemos música en vivo. Estamos en Presidente Perón y Dino Bartoli, María Grande. Consultas y reservas al 343-467-0454. Es más, Javi, si querés tomar algo, te vas con conductor designado, conductora designada, tomas tranquilo. Show en vivo, comés. Vamos con la productora. Andá de parte mía. Vamos con la productora. Bueno, vamos a decirle a Virginia que nos lleve. 22:33, rápido el corte y seguimos con el otro tema. Dale.
esperás para asociarte a Robin? Ahora es el momento. Con 8 cuotas adelantadas te bonificamos 4 y disfrutás todo el año. Búscanos en las redes o comunicate al 343-510-9294. Paraná Robin Club, un gran club con una pequeña cuota. Nuevo plan de recuperación vial. Repavimentamos más de 90 cuadras en toda la ciudad. Avanzamos paso a paso, barrio a barrio. Y todo con recursos 100% paranaenses. Estamos renovando Paraná, calle a calle. Paraná Municipio. En Entre Ríos tenemos la tarifa eléctrica más baja de la región centro. Se eliminaron impuestos provinciales y se congeló el valor agregado de distribución. Tarifas que cuidan, medidas que alivian, energía que impulsa. Enersa, 20 años creciendo juntos. Gobierno de Entre Ríos. Marcos Neumáticos, red oficial Hankook en la provincia. Revisa tu auto y viaja tranquilo. Balanceo, tren delantero, frenos, repuestos, recarga de aires acondicionados, alineación 3D, enderezado de llantas, tarjetas de crédito hasta 12 cuotas sin interés. Visítanos en Avenida Sally Newbery. El Rey del Pollo. Más de 30 años brindando calidad, calidez y los mejores precios en nuestros productos. Pollo, papas fritas, ensaladas, pizzas, variedades de empanadas, tartas. Lo esperamos como siempre en Avenida Ramírez 2464 a pasitos de las 5 esquinas. Haga su pedido al teléfono 423-0178 o por WhatsApp al 343-456-4895. El Rey del Pollo. Shopping Paso del Paraná. Todo lo que buscas está acá. Gastronomía, electrónica, indumentaria, entretenimiento, moda. Paso del Paraná. El shopping que estabas esperando. San Juan 769. Club Vida, tu segundo hogar. Espacio fitness y bienestar para toda la familia. Clases deportivas, entrenamiento funcional, gimnasia deportiva, acrobacias aéreas, escuelita de iniciación, taekwondo y sala de entrenamiento. Prueba del Torino y José Murga. Cada vez que jugás oficial, en otra parte pasa algo. IAFAS destina el 10% de sus utilidades a promover el trabajo de los emprendedores. Fortalecer la economía social es nuestro compromiso. IAFAS, desde 1933, transformando historias. Gobierno de Entre Ríos. ...22 y 37 en todo el país. Estaba repasando un dato estadístico. En Entre Ríos, el 42% de los jóvenes de entre 25 y 35 años aún no logra independizarse. Cultural, económico, lo debatimos, dale. ¿Es cultural o económico? El dilema de vivir con los padres a los 30. En Argentina, el 37% de los jóvenes de entre 25 y 35 años aún vive con sus padres. En provincias como Entre Ríos, ese porcentaje sube al 42% según un informe de la Fundación Tejido Urbano. ¿Estamos ante un cambio cultural o ante una consecuencia directa de la precariedad laboral y la falta de acceso a la vivienda? El sueldo no alcanza, los alquileres suben y los créditos hipotecarios son una utopía para miles. En paralelo, crece la cantidad de inmuebles vacíos en las ciudades, inalcanzables para una parte de la población. ¿Cómo se construye un proyecto de vida cuando no hay condiciones para independizarse? La emancipación juvenil ya no depende solo de la edad o la voluntad, sino del lugar que el mercado y las políticas públicas les dejan a los jóvenes. Es un gusto recibir aquí en el ventilador a Marcelo D'Amico, magíster en Ciencias Políticas y Sociología y también doctor en Ciencias Sociales. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Qué gusto verte después de tanto tiempo de la vida universitaria, Marcelo. De cuando éramos jóvenes. Cuando éramos jóvenes. Y es un tema interesante. Nuestra juventud no es la misma que la de antes. Los tiempos cambian, ni mejor ni peor, son distintos. Ahora bien, en ese análisis, ¿cuál es tu análisis desde tu rol
de profesional sobre esta situación que planteamos hoy. ¿Por qué la juventud no se independiza de irse a vivir solo? Bueno, hay varias razones. Una son razones estructurales que tienen que ver con algo que comentaron al inicio, digamos, hoy, que es los niveles de ingreso, la precarización del trabajo, la falta de capacidad de los jóvenes de trabajo formal y poder acceder, por ejemplo, a un alquiler y mucho menos a un crédito, porque bueno, el tema de los créditos es muy difícil. Y la otra, sí hay una cuestión, creo que profundamente cultural. En algún punto nos empezamos a parecer Europa, donde la gente se va más tarde de su casa y ahorran. Y bueno, en nuestra década, digamos, en los 90, cuando éramos jóvenes, con 70 sueldos promedio podías acceder a una vivienda propia, y hoy eso es impensable. Ok, pero eso que planteás de la estadística de los sueldos es quizá para una persona más adulta que tiene un recorrido laboral. Pero esta circunstancia que vos planteás en la primera instancia de precarización laboral, problemas económicos, también nos pasaba a nosotros en esa juventud, y sin embargo teníamos las ganas de irnos de nuestra casa o de tratar de independizarse, que eso no sucede. ¿Tiene que ver con una comodidad hoy? Porque muchos dicen, bueno, se busca la comodidad, sacando la cuestión económica, ¿no? Porque también había problemas económicos en esa época. Sí, puede ser que haya algunos cambios culturales, pero yo creo que... ¿Los padres de hoy son distintos a los padres de antes, quizá? También, sí, yo creo que ha cambiado mucho la cuestión del cuidado, me parece también, ¿no? Yo a mi hijo que tiene 24 años le sigo diciendo el nene, digamos. Claro. ¿No? Y la verdad que a veces me cansa convivir con mi hijo, pero lo necesita, y a ellos también se han acostumbrado a esa comodidad. Otra dinámica. Sí, yo creo que hay una cuestión cultural, insisto en esto. Los italianos tienen 35, 40 años y viven con sus padres, digamos, ¿no? Y también es cierto que hay cuestiones que tienen que ver con déficit habitacional, hay pocas viviendas disponibles para acceder, y también hay, yo creo que la cuestión económica es una buena excusa, pero también hay un cambio cultural, de eso no tengo ninguna duda. Ok, muy interesante lo que dice. Corina, dale. Tengo datos, por ejemplo, relacionado con lo que decías recién. En Italia es cierto, es del 52%, es muy parecido a Argentina, los jóvenes que no logran emanciparse, pero en países como Países Bajos están en un 11% los que no logran, Alemania un 13% y Francia un 15%. Yo opino, esto es un dato, ahora viene mi opinión, es que lo económico es crucial porque, antes los jóvenes tenían un terreno, por ejemplo, decían la típica, bueno, me compro un lote, me compro un terreno entre los 20 y los 30. ¿Pero estoy hablando hace 40 años atrás. ¿Cuándo fue eso? 40 años atrás, 50 años atrás, sí, pero se podía. En nuestra juventud no tampoco. Bueno, ¿cómo? Que en nuestra juventud no sucedía. Y también el salario era el 1 a 1 eran $300. No era tan descabellado, hoy sí es descabellado. Pero no te ibas a comprar una casa, Cori. Pero es una opinión mía. Yo en el círculo que era una microeconomía en Crespo, por ejemplo, donde crecí, se podía. Es una opinión. ¿Pero que te ibas a los 20 años comprando un lote? Sí, te podías comprar un lotecito, sí, había facilidades porque es gente productora, gente agrícola que genera otro tipo de condiciones para las personas, para las familias. Hoy por hoy, como dijiste recién, eso es impensado. Ahora, la pregunta es, esta circunstancia de que los jóvenes no logren emanciparse, ¿posterga de modo indefinido y reconfigura los vínculos familiares? ¿En qué modo? Ya que sos sociólogo y politólogo. Sí. Tengo posgrado en esas cosas, no soy ni sociólogo ni politólogo, soy comunicador de origen, somos colegas. Bien. Pero sí, me he especializado en el área de sociología, hace años que investigo. Yo creo que sí, hay una cuestión, yo mencionaba el tema de los cuidados recién, pero también tiene que ver con la transformación de la familia. Los jóvenes, hay una cuestión que en sociología se conoce como políticas de vida, ¿no? Antes había cierto zócalo social, una construcción social y un camino que uno tomaba y que sabía que proyectaba 20, 30 años, se podía emancipar, podía proyectar una vida en pareja o solo, no importa cómo. Hoy esta idea del capitalismo de plataforma, que tiene que ver mucho con la
por la cuestión de la precariedad en el trabajo, es, bueno, junto determinada cantidad de dinero y me voy un mes a Europa, por ejemplo, o me voy a hacer temporada a las Islas Baleares, qué sé yo. El objetivo es otro. El objetivo es otro, yo creo que eso posterga mucho. También ha descendido mucho la tasa de natalidad en Argentina, eso tiene que ver, que la gente no asume esos compromisos, pero por muchas razones, por razones ideológicas, por razones económicas y por razones de esto que decía de política de vida, porque yo me he enfrentado con gente que tiene, qué sé yo, 20 años menos que yo y le digo, ¿y por qué no querés tener hijos? ¿Y vos te parece que voy a tener un hijo en este mundo, digamos, no? Pensando desde lo ambiental hasta la violencia que hay en el mundo, muchas razones, pero me parece que ahí hay una cuestión que tiene que ver con lo que se llama en sociología políticas de vida, ¿no? Que es este proyecto individual, donde además muchas de cuestiones que antes estaban garantizadas en términos sociales, digamos, ¿no? Con construcciones colectivas e institucionales, hoy están desconfiguradas y aparece en el horizonte una necesidad de construir una propia biografía, y en esa propia biografía muchas veces no entran esos horizontes que sí eran propios de nuestros padres y que nosotros hemos comprado. Digo, también es una cuestión muy de la clase media y media baja de la Argentina, querer acceder a una propiedad. Y si uno piensa en las clases altas, dice, ¿para qué quiero inmovilizar que yo $100.000? Esos $100.000 lo hago trabajar y que yo... Hay muchas razones por las cuales uno puede pensar que hoy no es un horizonte para muchos jóvenes acceder a una vivienda, o no tienen ganas de independizarse, pretenden gastar su dinero de otra manera y invertirlo de otro modo. Y está esa chance, ese disfrute, porque el mundo violento en las cruzadas también era violento y tenían hijos igual. Sí, Ezequiel. ¿Esos cambios, Marcelo, que referís, se solidifican en la sociedad o son variables o qué observado? ¿Cuáles son las tendencias? Lo que uno puede ver, hay muchísimos autores que desde la década del 90 para acá vienen trabajando toda esta cuestión que te señalaba, digamos, en sociología. Hay muchísima investigación sobre trabajo, las nuevas formas de trabajo y las nuevas formas de la biografía, de cómo vive la gente, de cómo es la cotidianidad, de cómo se ha transformado. Yo creo que definitivamente se ha transformado, y ya los núcleos familiares a los cuales nosotros estamos acostumbrados, que refieren ese tipo de vivienda, este famoso dicho popular, el que se casa adquiere, digamos, ya la gente no se casa tampoco, ¿no? Esa es una razón. Ni quiere casa. Ni quiere casa. Entonces, hay otras prioridades, como que yo creo que sí que se han transformado, y se ha transformado porque las biografías individuales se han transformado y los horizontes colectivos que nosotros estábamos acostumbrados a ver y que deseábamos también son otros. Hay otros deseos que las generaciones actuales no tienen y que nosotros proyectamos y no podemos entender. Es otra realidad, son otras formas de construir pensamiento, subjetividad, como se dice académicamente, que por ahí es difícil de comprenderlo porque uno siempre analiza las cosas desde el lugar donde está, ¿no? Y es más difícil desde ese marco poder entender. Me encanta la palabra biografía porque me da biopics y me da esto que cada uno en su vida, su internet va publicando su vida. ¿Sí, Nacho? Sí, varios de los que estamos acá somos estudiantes del interior, como se suele decir, ¿no? Hemos venido de otras localidades, lo cual un poco a veces empujaba a que uno se fuera de la casa de los padres porque no quedaba mucha opción. Ha crecido mucho la oferta académica, universitaria, terciaria en el último tiempo, y también ahora con la posibilidad de virtualidad que antes no existía, y que permite por ahí acceder a... O más ofertas presenciales en tu lugar de residencia. Bueno, Paraná ha crecido un montón y mucha gente no se va de la casa, por ejemplo. Pensándolo concretamente en la gente que se va para estudiar, mucha gente no accede a ningún estudio y también sigue viviendo con los padres o se iría para laburar. Pero digo, esto también reconfigura la forma en que una sociedad se organiza y también las posibilidades laborales a futuro. Vos ves que esta cantidad de carreras que hay ahora, esta cantidad de posibilidades de acceso al conocimiento universitario y terciario, ¿pueden reconfigurar los horizontes económicos de las ciudades? Digo, generar nuevas empresas con nuevos profesionales y demás. Sí, o sea, indudablemente que ha cambiado la oferta académica, el tipo de carrera, los perfiles también. Ahí ya hay que hacer una sociología de la profesión y ver cómo se configura. Bueno, nosotros tenemos en Entre Ríos la UADER, que ha penetrado territorialmente con la herencia de los institutos terciarios y ha transformado en carreras universitarias, pero hay una tendencia muy importante a tratar de
buscar un mercado laboral más o menos inmediato. No sé si ustedes vieron que un alto porcentaje de esto, decía Washington recién, el tema de las biografías y demás. Uno mira un reel de TikTok o un reel de Instagram y aparece toda esta gente que son emprendedores, el emprendedurismo, y hay mucha de esa cuestión de ser tu propio jefe, digamos, ¿no? Y me parece que ha ido cambiando. Hay un discurso que circula, pero también una realidad transformada, que insisto, que es muy difícil imaginar en el contexto donde las profesiones que llamamos tradicionales, tal vez más profesiones liberales, van bajando las matrículas, bajan las matrículas de las carreras largas, digamos, claro, sí. Bajan las matrículas. De hecho, en este momento se está produciendo una transformación de todas las carreras a nivel universitario para cortarlas a 4 o 5 años, a las licenciaturas. Han cambiado ya. Exactamente, están cambiando a 4 o 5 años porque son eternas, digamos, y uno no en este mundo de la inmediatez y donde hay una incertidumbre tan grande, es un mundo de las incertidumbres, hay un ascenso de la incertidumbre. Yo no sé qué va a pasar mañana, hay un mundo muy contingente y que eso configura también formas de pensamiento en donde es imposible proyectar la vida de acá a 10 años. Claro. Antes uno imaginaba, bueno, yo dentro de 5 años voy a estar recibido, voy a pegar un buen laburo y con eso... Y bueno, ¿sabés qué va a pasar mañana, digamos, no? Esto pasa incluso hasta en nuestras proyecciones amorosas, digamos, ¿no? Hay un tipo que lo tienen que haber leído en algún momento que se llamaba Zygmunt Bauman, que escribió sobre la liquidez, digamos, ¿no? Desde el amor líquido hasta todo lo líquido que se puedan imaginar y que habla, digamos, de este mundo de incertidumbre. Y creo que en buena medida este tipo de carrera más breve, esa gran oferta laboral que hay de formas más precarias, más efímeras, responde a un nuevo contexto que, insisto, es muy difícil cuando uno lo analiza desde este lugar. Hay que analizarlo desde esa transformación, hay que poder mover el foco y entender qué es lo que está sucediendo en ese contexto, porque si no es, a ver, la teoría siempre es como un contenedor, digamos, ¿no? El problema es cuando uno quiere meter todo adentro de ese contenedor y no entra, digamos, ¿no? Hay una insuficiencia epistemológica, digamos. Es interesante lo que plantea Marcelo respecto de ese término, lo de la vaca atada, ¿no? Y las profesiones, ¿no? Que ya mucha gente consulta cosas al ChatGPT y no va al profesional. Hay profesiones que van a tener que modificar su razón de ser. Perdón, Cori, pero tengo gente que no ha preguntado todavía. Voy con Nau, dale. Sí, Marcelo, yo tengo un diagnóstico, diríamos, bastante dramático, si se quiere. Creo que estamos frente a una crisis civilizatoria. El tema del índice de la natalidad me parece que es clave, que la gente no quiera tener hijos. Es realmente, nunca pasó, digamos, nunca en la historia de la humanidad pasó este dato tan crucial. ¿Qué análisis hace o qué lugar le das nosotros en la facultad estudiábamos la crisis de los grandes relatos, se le decía. ¿Qué lugar le das a ciertas instituciones que quizá en el pasado cumplieron un rol contenedor, como la religión, por ejemplo, o podríamos también agregar la política, en esta crisis, digamos, de lo que sería la democracia liberal en la que vivimos, por lo menos en Occidente? Bueno, un poco eso. ¿Qué lugar le das a estas grandes instituciones que antes tenían una función y hoy la han dejado de tener? Y bueno, generalmente las transformaciones se dan creación de nuevas instituciones, digamos, ¿no? O de nuevas estrategias de reproducción social. Yo creo que justamente lo que han sido esas instituciones que mencionabas, Nahuel, ¿no? Las que mencionabas son reductoras de incertidumbre, digamos. Uno pensaba, a ver, ¿qué garantiza el Estado? ¿Garantiza educación? ¿Garantiza ciertas cosas? Yo siempre, una de las cosas que le digo a los estudiantes es, antes acomodaban los matrimonios. Y yo le digo, bueno, ahora no hace falta acomodar una pareja, porque en realidad circulamos en los mismos espacios sociales y nos relacionamos con las mismas clases sociales con las que finalmente terminamos reproduciendo la vida, digamos, ¿no? No hace falta arreglar un matrimonio porque ya lo arreglaste, que fuiste al mismo club, a la misma escuela, a las mismas instituciones, digamos, ¿no? Y bueno, lo que está pasando es esto, que es un mundo que tiene cierto grado de fragmentación, de incertidumbre, y esas grandes instituciones que nosotros le damos gran importancia, posiblemente las nuevas generaciones que están transitando esta nueva sociedad no se la den, digamos, ¿no? Entonces,
insisto, nos cuesta entenderlo. Posiblemente haya otro tipo de instituciones que se vayan creando con el correr del tiempo y que nos permitan tener alguna otra comprensión de la realidad. Pero siempre fueron, lo que nos pasa es, bueno, a ver cómo se regula el miedo, cómo se regulan las incertidumbres, a través de las instituciones, digamos, ¿no? El Estado es un gran reductor de incertidumbre, del miedo, digamos, a través del poder, la educación lo mismo, la religión lo mismo. En algún momento la religión ocupó un lugar muy fuerte con el miedo, ¿no? Digo, todos nos acordamos cuando éramos chicos, decían, Dios te va a castigar, digamos, ¿no? Ese Dios te va a castigar y esa presencia, después cuando uno ya se hace más... Te van a dar razón a Nietzsche, entonces. Claro. No, cuando uno se hace más grande sabe que no es así, pero ese miedo, digamos, imagínense cuando no existían la televisión, que no existían todas esas cosas que nos permiten desconfiar, digamos, ¿no? Sí. Sospechar. El miedo que implicaba la religión. Bueno, muchas de esas instituciones que producían certidumbre, miedo, regulación, orden social, hoy no lo hacen, digamos. Y han perdido crédito. Sí, vale. Sí, Marcelo, ¿cómo se percibe socialmente a este grupo que no se va de la casa? ¿Hay estigmatización? Porque pues, pienso, antes se hablaba, por ejemplo, si te quedabas a vivir en tu casa, eras el vago, estabas de joda, eres inmaduro. ¿Y qué pasa con eso? Eso por un lado. Y por otro, estabas hablando, en ningún momento se mencionó lo que hoy tanto se dice de la generación de cristal. ¿Estamos ante una transformación o ante chicos a los cuales les cuesta por ahí sacrificarse para tener algo, digamos? Bueno, parece que es difícil la pregunta en algún punto, ¿no? Lo primero sí, a ver, voy al final, sí. Es esto de la generación de cristal y la necesidad de poner etiquetas y demás. Es un mundo en donde hay una gran área que hace... Yo me acuerdo que en el año 2007, cuando hicimos un congreso, yo siempre asisto a los ALA, que son los Congresos Latinoamericanos de Sociología, participé en el año 2007 en Guadalajara y fundamos un grupo que es Sociología del Cuerpo y las Emociones. Uno de los temas más importantes que se viene trabajando en los últimos 40 años, te diría que es el tema de las emociones, digamos, ¿no? Y es muy importante y uno puede ver cómo nosotros somos mucho más cariñosos hacia nuestros afectos a lo que eran nuestros padres, por lo menos yo eso lo experimento permanentemente, digamos. Somos otros padres. Sí, somos otros padres, somos más expresivos, somos más cuidadosos, repartimos los cuidados del hogar, no hay tarea femenina ni masculina, digamos, y eso también genera otro tipo de sensibilidad, digamos. Es una sociedad que ha construido a partir de la sensación y la sensibilidad mecanismos de regulación social que antes no existían. Y que también, entre otras cosas, opera, por ejemplo, la culpabilidad social, ¿no? O sea, pensemos en la pobreza, por ejemplo. La persona que es pobre y que ha sufrido toda su vida está acostumbrada a sufrir, ¿no? Y cuando el dolor se convierte en costumbre, se hace callo y ya no duele más. Y eso también tenemos el otro extremo. Hay gente que no ha sufrido, que todo el tiempo ha sido consentida, que ha sido muy cuidada y también tiene otras formas de sentir. Y eso es una sociedad que es difícil de comprenderla, es difícil de entender con los parámetros viejos, pero una de las vías para poder comprender esta sociedad para mí es el tema de estudiar las sensaciones y las emociones. Es buenísimo. Es muy importante. Sí, porque había muchas prohibiciones antes. Entonces antes quizás el hogar te expulsaba y hoy te cobija. Es interesantísimo lo que plantea Marcelo. ¿Y el tema de cómo se los percibe? ¿Cómo? ¿Y el tema de cómo se los percibe? ¿Cómo se los percibe? Y yo creo que las percepciones tienen que ver mucho de los prejuicios, ¿no? Yo por ahí miraba, a ver, a mí lo que me pasaba era que cuando yo le empezaba a dar clase para la psicología del desarrollo los adolescentes van hasta los 30 años, digamos, ¿no? Para una psicología del desarrollo que se llama adultez emergente. Es una categoría acuñada en la década del 90 que se estudió en muchos países, se probó y demás. Pero bueno, a mí lo que me pasaba es que cuando uno mira las juventudes, digamos, lo analiza desde el lugar que puede. Con mi hijo yo podía encontrar parámetros de comparación cultural con los dibujos animados que veía cuando era chiquito. Ahora ya no tengo un pibe, digamos, tengo de 24 y tienen 18. Entonces, ¿qué es lo que hago? Y miro mucho TikTok y miro muchísimo lo que consumen ellos, digamos, porque ya no... Yo miraba las películas de Disney con mi hijo, ahora no puedo, consumen solo cultura, digamos, ¿no? Y es otra forma. Entonces, bueno, pero el algoritmo me jode, digamos, vamos a decir la verdad, porque uno no puede ver lo mismo que ver los pibes. De todas maneras,
¿Cómo lo percibimos? Y ahí en TikTok, justamente ahí venía el cuento, perdón, no me extiendo más, pero es que hay uno que dice, bueno, a ver, ¿cómo éramos la máquina de guerra? Y empieza a decir una cosa de cómo eran y que se la bancaban y qué sé yo, y nosotros íbamos y hacíamos esto, y, aludiendo, bueno, que todo ahora es generación de cristal. Y a vos te daban plata. No, yo vendía botellas y cartones para juntar plata para salir el fin de semana, cuenta el tipo, ¿no? Cosas así. ¿Cómo le percibimos? Y le percibimos del lugar que creemos, bueno, no, yo a determinada edad me puse a trabajar, juntaba mis mangos, o laburaba el fin de semana en el negocio de mi tío, lo que sea, juntaba plata para poder salir o comprarme un jean, y ahora la cosa es distinta y nos cuesta entender. Son generaciones sí que son consentidas, pero que también producen muchas cosas. Ojo, porque por ahí los pibes, digamos, con esta cuestión de que son emprendedores, logran pegar cosas que nosotros no entendemos y se independizan mucho más rápido y es mucho más veloz esa transformación y se van de la casa y hacen guita, como quien dice. Yo creo que tenemos una incapacidad, primero, de sensibilizarnos y segundo, somos una generación peor que nuestros padres en ese sentido, que se quedó en el medio, que no manda. Exacto. Nunca tuvimos el poder, ¿no? Antes nos mandaban nuestros padres y ahora nos mandan nuestros hijos. Claro. Entonces es problemático, digamos, pero jugamos. Los famosos límites. Interesante lo que decía Marcelo de, ahora el consumo cultural es solo de los más chiquitos. Antes se lo orientabas, ahora esta tiene la diferencia. Tengo que cerrar con Corisina Well. No, la idea de los dibujitos, ¿no? Claro, no, se terminó. O sea, ahora no miran dibujitos, miran, se terminó. tenés que mirar... Tengo que cerrar con vos, Cori, dale. Me cuesta considerar a los jóvenes en general como un solo cuerpo social y tengo que decir, porque permanentemente estoy en contacto con jóvenes de todo tipo de extracción y de todo tipo de origen, de que, por ejemplo, nuestro territorio en Argentina no es la misma la realidad de un joven del norte que uno de Cava, que los del sur, que, por ejemplo, se emancipan muchísimo, en mayor porcentaje por vaca muerta, por ejemplo. Eso es un dato. Mi pregunta es, y tengo la curiosidad por saber si tenemos que sostenerse en los grandes ejidos urbanos es muy difícil por lo costoso, ¿no? Llegado el caso que un joven se emancipe o una joven, ¿qué pasa en los espacios rurales? ¿Se da esa misma realidad? ¿Qué pasa en las ciudades pequeñas? ¿También ocurre en el mismo sentido o hay una realidad diferente que debamos saber? Yo creo que tiene que, primero, a ver, la cuestión de las clases sociales es muy importante, proyectarla, digamos, ¿no? Pues no tiene la misma posibilidad de proyectar su vida. Una persona que empieza una carrera universitaria y cree que la va a terminar, está proyectando su vida 5 años, ¿no? Claro, estábamos hablando de eso hoy, pero considero otros jóvenes, por eso, que ni siquiera tienen acceso. Termino de responderte. Una persona de un barrio que está por debajo de la línea de pobreza, que sale y en la calle tiene una balacera y que no puede pagarse la comida para mañana. Un padre que tiene, qué sé yo, 20 años y tiene 3 hijos y no sabe si le va a poder dar de comer a la tarde, a la noche. O sea, son temporalidades completamente distintas, son sensibilidades completamente diferentes. Y en las zonas rurales la cultura del trabajo es muy importante. La gente que no trabaja en las zonas rurales, que tiene emprendimiento, o trabaja la tierra, o tiene una chacra, una granja, se siente culpable si no labura. Digamos, la cultura del trabajo en esos lugares es muy distinta. Y en estos otros lugares hay una situación de expulsión muy fuerte con el tema del trabajo. Entonces, son realidades muy distintas. No es lo mismo un universitario de clase media, media alta, que un pibe que su horizonte no está terminando la escuela primaria. A ver, yo voy a dar una cuestión biográfica, ya que está. Yo viví toda mi vida en Paraná, en el barrio San Roque, lo conocen. Rodeado de villas, digamos, ¿no? Toritos de Chiclana. Bueno, exactamente. En mi cuadra somos 2 los que nos recibimos de la universidad. Pero nos recibimos porque laburamos, porque nuestros padres hicieron un sacrificio enorme, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo estaba en un lugar en donde cuando estaba en la escuela primaria o empezaba la escuela secundaria, no sabía si la iba a terminar. Y yo quería terminar la escuela secundaria para trabajarla. Ese horizonte, digamos, tiene una temporalidad. Hay gente que no tiene una temporalidad ni siquiera del mañana, porque no sabe si va a vivir. Entonces, es muy difícil pensar que la juventud se puede homogeneizar y proyectar. Estamos
generalmente hablando, porque ¿cómo empezó la charla? Empezó de estos chicos que no se emancipan. El pibe de las clases populares que se quiere emancipar, se construye la casa precaria al lado en un terreno fiscal o en un terreno irregular, digamos, ¿no? Entonces hay muchas razones por las cuales no podemos justamente homogeneizar ni generalizar. Incluso esto puede ser justamente sesgado a un nivel de clase social. Dice una amiga, el concepto de capitalismo de plataforma, dice, fue lo mejor que he escuchado. Me dice, Javier, cierro con vos ahora sí, dale. Bueno, Marcelo, fuimos más o menos generacionales con la facultad y como disparador de todo esto que estamos hablando. No sé si te animás a decirlo, la brutalidad que te voy a preguntar. ¿Estaba más madura aquella juventud que la actual? Por todo esto que hubo despidos, lo pasamos a Menem, hubo problemas económicos tan graves como ahora, nos matamos de hambre igual que ahora. Gracias al comedor universitario Calle Corrientes, si habremos ido a comer ahí, al lado de Coscoíno. Bueno, digo, por todo eso, haciendo ese paralelismo, ¿se puede decir que esa juventud era más golpeada que la actual, que está cerca del confort de la casa y de los padres? Y son realidades completamente distintas. Seguramente la gente que le tocó vivir los 70 piensa que los que nos educamos en los 90 y militamos en una democracia ya más o menos consolidada, éramos mantequita, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, son realidades completamente distintas. A ver, esta juventud, después que pase la situación estructural que está sucediendo en este momento, va a ser una juventud muy golpeada. Lo que va a quedar después de la realidad económica que se está viviendo en Argentina, que es muy parecida a los 90, solo que con mucho menos instituciones de respaldo social, la va a pasar muy mal seguramente y va a aprender a los golpes como aprendimos nosotros y como aprendieron otras generaciones. Son contextos completamente distintos. Nosotros teníamos discusiones políticas, éramos muchos que militamos, éramos cuadros políticos y debatíamos entre radicales, peronistas, socialistas, etcétera, y eran interesantísimos y no podemos pensar que por eso hoy la juventud es... yo creo que sí que hay una crisis de la cuestión política en cuanto a los cuadros, por ejemplo, universitarios y juveniles, pero bueno, insisto, también es otra realidad que no podemos leer desde otro lugar que no es el que nos tocó vivir como experiencia. Y tenés también la juventud pandemia también, que es otro tema. Marce, este presente es para vos. Muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharte, hermano. Muchas gracias. Un gustazo verte después de tanto tiempo. Un fenómeno, Marcelo D'Amico, un lujo tenerlo aquí en esta noche en El Ventilador. Nos estamos pasando unos minutitos, pero con permiso. Nos vamos a Nogaró, ¿no? Sí. Nos vamos a Nogaró, porque Nogaró te espera este fin de semana para disfrutar del menú más rico. Gran variedad de pizzas, sándwiches, empanadas, picadas y mucho más. Pasá por Nogaró en su tradicional esquina de Avenida Ramírez y Nogoyá. Y le mando un beso grande al Turquito. Vamos al Turquito. El Turquito, venta de bebidas por mayor y menor, envíos a domicilio. El mejor precio lo tiene El Turquito. Avenida Ramírez 1554 y Avenida Almafuerte 447. Pedidos por WhatsApp al 343-438-5696. Panel, gracias por estar una noche más con todos nosotros, todo el gran equipo y también con ustedes en cada uno de sus hogares o laburos donde nos estén mirando. Que descansen, nos vemos el próximo jueves en El Ventilador cuando se enciendan nuestras aspas. Chau. Que descansen.